el planchado perfecto. Esta leyenda urbana tiene más raíces que un árbol centenario y algunas todavía sangran. Dicen que ocurrió hace más de 50 años en el Hospital Juárez, un edificio que ya no existe como antes, pero que sigue latiendo en la memoria de quienes trabajaron ahí. Lo que voy a contarte no es un cuento, es una herida que aprendió a hablar y comienza con un uniforme impecable. Eulalia era enfermera, no una más. Era la enfermera. Su uniforme blanco parecía recién salido de la plancha a cualquier hora del día, sin una arruga, sin una mancha, sin un hilo suelto. Las coletas bien tensas, los zapatos pulidos, el gesto sereno. Algunos decían que su presencia calmaba la fiebre antes que cualquier medicamento. Se enamoró del doctor Joaquín. No fue un amor discreto, fue de esos que se notan en la forma en que alguien acomoda una bandeja, en cómo sostiene una mirada medio segundo más de lo necesario. Él prometía salidas, promesas, futuro, y luego desapareció. La dejó con rumores, con risas ahogadas en los pasillos, con la certeza de que había sido la única que creyó en algo que nunca existió. Dicen que Eulalia murió poco después. Algunos hablan de enfermedad, otros de tristeza. Nadie quiso firmar la causa real, pero lo que sí firmó fue el recuerdo. La historia que me contaron no ocurre en los años 70, ocurre décadas después. Un paciente, lo llamaré Andrés, fue ingresado por una crisis respiratoria en lo que quedaba operativo del hospital antes de su traslado definitivo. Era de madrugada, esa hora en la que los hospitales no duermen, pero el mundo sí. El aire estaba frío, no el frío natural, sino ese frío clínico que se pega a la piel. Andrés despertó con la garganta seca y el pecho ardiendo. Intentó incorporarse, pero el suero lo detuvo. Entonces la vio, una enfermera junto a su cama. El uniforme era antiguo. No como los modernos, más prácticos y sintéticos, era un blanco grueso de tela pesada, perfectamente planchado. El cuello alto, las mangas rígidas, el delantal liso como una hoja sin escribir. No tenía una sola arruga. «No se esfuerce», le dijo con voz baja. No era una voz dulce, era firme, profesional, directa. Le acomodó la almohada, revisó el suero. Sus manos estaban frías, pero no temblaban. Andrés intentó preguntarle su nombre, pero algo en su mirada lo detuvo. No era amenaza, era tristeza, una tristeza antigua. «Va a mejorar», dijo ella, y salió de la habitación sin hacer ruido. Él pensó que había sido un turno nocturno cualquiera, hasta que amaneció. Por la mañana, una enfermera diferente entró a revisar su expediente. Uniforme moderno, sonrisa automática. «¿Quién estuvo conmigo en la madrugada?», preguntó Andrés. La mujer frunció el ceño. «Nadie más que yo. Entré a las 6. «No, una enfermera, uniforme antiguo, muy blanco. Me atendió, me habló. Silencio. La enfermera soltó una risa breve, incómoda. «Aquí no usamos ese tipo de uniformes desde hace décadas». Andrés insistió. Describió el cuello, el delantal, la tela gruesa sin una arruga. La sonrisa desapareció. «Espere». Horas después, un camillero viejo, de esos que conocen más historias que el archivo clínico, se acercó a su cama. «¿La vio planchadita?», preguntó sin mirarlo. El corazón de Andrés se aceleró. Sí, entonces no estaba delirando. Le contó lo que todos sabían, pero nadie escribía en la nómina. Eulalia, la enfermera impecable, la que nunca permitió una arruga en su uniforme, ni siquiera después de muerta. A partir de esa noche, Andrés comenzó a notar detalles. Su cama siempre amanecía perfectamente tendida, incluso cuando él recordaba haberla desordenado por la tos. Las sábanas tensas, el borde alineado con precisión quirúrgica. Una madrugada volvió a sentirla. No abrió los ojos al principio, solo percibió el olor, almidón, tela caliente recién planchada, y esa presencia firme acomodándole el oxígeno. «No vuelva a confiar en quien promete lo que no puede sostener», susurró ella. Él abrió los ojos. La luz del pasillo dibujaba su silueta. El uniforme
impecable. Pero esta vez vio algo más. En el pecho, donde debería ir el gafete, había una mancha mínima, no roja, no visible al principio. Era una sombra, como si la tela hubiera absorbido una tristeza imposible de lavar. «¿Es usted?», intentó decir. Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de compasión y cansancio. Y entonces, por un segundo, el uniforme dejó de verse perfecto. Una arruga cruzó el delantal. Breve, como si el dolor recordara que aún existe. Después volvió a alisarse solo. Andrés fue dado de alta días después. Antes de irse, pidió ver los archivos antiguos del hospital. Fotografías, registros. Ahí estaba. Una imagen en blanco y negro. Enfermeras formadas frente al edificio antiguo. Entre ellas, una figura recta, uniforme impecable, mirada fija. Eulalia. El mismo cuello alto, la misma rigidez en la postura, la misma tristeza apenas perceptible en los ojos. Dicen que Andrés no volvió a hablar del tema durante años, pero cada vez que olía ropa recién planchada, su respiración se alteraba, no por miedo solamente, por compasión, porque entendió algo que nadie dice en voz alta. No todos los fantasmas regresan para asustar. Algunos regresan porque no pudieron terminar de cuidar. Y aquí es donde la leyenda se vuelve sospecha. Eulalia murió después de ser abandonada. Murió con el uniforme puesto, dicen algunos. Murió sin una despedida digna. ¿Y si lo único que quedó de ella fue lo que sabía hacer mejor? Cuidar, planchar cada arruga, alisar cada descuido, intentar que nada duela tanto como le dolió a ella. Pero hay algo que no encaja. En los registros oficiales, su nombre aparece con una fecha de baja semanas antes de su muerte, como si alguien hubiera querido borrarla antes de tiempo, como si su historia hubiera sido arrugada y luego planchada para que nadie notara el pliegue. El verdadero miedo no es ver un fantasma. Es darte cuenta de que el dolor puede quedarse trabajando después de que el cuerpo se va. Es pensar que hay heridas que no se jubilan, que hay promesas que no se entierran, que en algún pasillo frío, a las 3 de la mañana, alguien sigue acomodando almohadas con manos que ya no tienen pulso. Tal vez Eulalia no busca venganza. Tal vez busca orden. Tal vez cada cama perfectamente tendida es su manera de decir que el abandono no la deshizo por completo. O tal vez, solo tal vez, cuando hueles almidón en la madrugada y no hay nadie en la habitación, no es limpieza, es memoria. Si esta historia te erizó la piel, compártela. Suscríbete. Porque las leyendas de hospitales no mueren cuando cierran los edificios, solo cambian de turno. Y algunas siguen impecables.